Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. En esta ocasión tengo para tejer este precioso chal que lo puede hacer en cualquier medida. Es en forma rectangular. Puede tejer con menos cadenas de base para que le quede menos ancho. Está tejido con 200 gramos de hilo cristal y 100 de hilo de lentejuela. El material que prefiera y en el color que guste. Hay diferentes formas de cómo usarse. Para hacer este tejido voy a usar estas dos clases de hilo. Este es el hilo lentejuela y este es el cristal. Voy a juntar dos hebras para hacer el tejido. Este hilo lentejuela es el número 2855, es color crema tornasol. Tornasol son las lentejuelas porque vienen unos en diferentes colores de la lentejuela y vienen dorados o color plata o tornasol. Este hace un tono muy bonito la combinación los dos hilos. Aquí en el video se ve este más claro y son exactamente el mismo tono. Ya les mencioné que el número 2855 crema tornasol, y este es el 39 color arena en cristal. Se siente muy suave el tejido combinando las dos hebras, y el gancho que estoy usando es la letra B, 2.25 milímetros. Van a encontrar estos hilos en la tienda en línea. Ahí van a ver los diferentes colores que tengo, la cantidad que gusten ordenar, ya sea el cono completo o de 200 en 200 gramos. Y el hilo con lentejuela es de 100 gramos en adelante. Tejí 301 cadena de base. El punto es múltiplo de 4 más 1. Estoy empezando lo que es la parte de arriba y voy a tejer una cadena para empezar la primera vuelta, y en la siguiente cadena voy a tejer la base de medio punto y tejo 7 cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y voy a pasar 3, 1, 2, 3, y en el siguiente espacio, en la cuarta cadena, ahí tejo el medio punto. De nuevo 7 cadenas y paso 3, 1, 2, 3, el medio punto, ahí está. Así vamos a continuar 7 cadenas y pasamos 3 cadenas sin tejer, con medio punto en la cuarta cadena. Aquí voy a tejer el último lacito de 7 cadenas. Paso los 3 espacios y en la última medio punto. Ahí está, y tenemos 75 lacitos en total. Aquí vamos a tejer para empezar la segunda vuelta y las siguientes vueltas las mismas 7 cadenas. Le doy vuelta y medio punto en cada lazo de la vuelta anterior. Medio punto. Ok, así como terminamos y empezamos esta vuelta, vamos a continuar todo lo largo, porque lo ancho ya lo tenemos en las 300 cadenas. Aquí vamos a tejer esta segunda vuelta. Para terminar esta segunda vuelta voy a tejer 3 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en el mismo espacio.
Ahí se termina la vuelta 2 y se va a empezar la vuelta 3 con una cadena. Le damos vuelta al tejido, medio punto, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, medio punto en el siguiente lazo de cadena. Ahí está el primer lacito en la tercera vuelta y se repiten las 7 cadenas, medio punto en el siguiente lazo. Ahí tenemos 2 lazos en la tercera vuelta y seguimos repitiendo los mismos lacitos. Aquí terminé la vuelta 3 y tejo las 7 cadenas para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le doy vuelta y el medio punto en el primer lacito de 7 cadenas. Esta vuelta la tejimos igual que la vuelta 2 y así vamos a seguir repitiendo las siguientes vueltas. Tengo 27 vueltas, las he estado tejiendo así como les mostré al inicio del tejido. En los dos extremos vamos a ir cambiando. Esta vuelta 27, así se empezó con 7 cadenas, igual que esta vuelta que tenemos aquí de 2 lacitos de 7 cadenas, son estas dos. Vamos a ir quitándole la esquina en la parte de abajo en cada lado. Para eso tengo las 3 cadenas y el punto alto. Como este es el primer lacito que tenemos de la vuelta anterior, y ahí está la vuelta 27 en la parte de arriba, está terminada y tejemos las 7 cadenas y le doy vuelta. Y así como terminé esta vuelta, la 27, en esta parte voy a terminar esta vuelta, la 28, con 3 cadenas y un punto alto de 2 lazadas. Así terminamos todas las vueltas y así empezamos todas las vueltas. Y la esquina se va formando en una vuelta. Voy a tejer, esta es la primera vuelta de 10. Vamos a tener desde esta vuelta la marco y esta es la vuelta 27. Y voy a hacer 10 vueltas en esta forma. En total vamos a tener 37 vueltas para empezar la orilla. Aquí termino la vuelta 28, tengo las 3 cadenas, el punto alto de 2 lazadas, ahí se termina. Esta es la vuelta 27 y así igual voy a seguir las 7 cadenas, le doy vuelta y sigo tejiendo el medio punto en cada lacito con las 7 cadenas y el medio punto. Esta es la línea que llevábamos en el tejido y aquí ya tengo 2 vueltas con menos puntos para ir haciendo la vuelta y que no nos quede en esquina el rectángulo. Aquí es donde puse la marquita y terminé la vuelta 9. Esta es la marquita para tejer 10 vueltas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a empezar a tejer la última vuelta de lacitos de cadena y voy a deslizar hasta este punto que tengo aquí, 3 puntos, medio punto y 3 puntos. Le voy a dar vuelta al tejido y aquí empiezo deslizando los 3 espacios de cadena
Aquí tengo el tercer punto, el medio punto, y aquí empiezo. Es 1, 2, 3 y el último, 4 puntos para estar en medio del lazo, y voy a tejer, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas para ir formando los últimos lacitos. Así voy a tejer la vuelta 10. Esta es la que quedó sin tejer en esta vuelta. Aquí termino la vuelta 10. Voy a dejar este lazo sin tejer, así como empezamos, dejando un lacito. Aquí voy a tejer una cadena y voy a cortar el hilo. Se tiene que cortar el hilo porque se va a empezar la orilla desde la parte de arriba. Aquí está la forma, lo largo que tiene de las cadenitas solamente porque falta la orilla. Aquí está todo lo largo. Voy a empezar en este lado. Cualquier lado se puede empezar porque como se va a ir tejiendo de lado a lado la orilla, se va a ir dando vuelta al tejido. No importa, cualquiera de los dos lados va a ser derecho o revés. Para empezar la orilla voy a tejer una base de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Este es el tejido que ya terminamos. Esta es la cadena de base. Esta es la parte de arriba. Para la parte de abajo, aquí es donde hicimos la vuelta con los lacitos. Ya teniendo las 10 cadenas, cualquier lado, vamos a empezar de la parte de arriba. Aquí voy a tomar el punto para tejer medio punto, 2 cadenas. Aquí tengo el primer lacito para tejer medio punto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y paso 4, 1, 2, 3, 4 en la siguiente medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 y paso 4, 1, 2, 3, 4 en la última. Aquí vamos a tejer un grupo de 6. Aquí tengo el primer punto alto. Lo voy a tejer de esta forma el punto alto. 1, 2 y 2. Usted puede tejer el punto alto como guste. 1, 2 y 2. 2 cadenas. E igual voy a tejer los 3 puntos altos en el mismo espacio para tener el grupo de 6. Ahí está terminada la primera vuelta. Las primeras vueltas no se van a repetir. Este es solamente para empezar el tejido. 5 cadenas. Le doy vuelta. Ahí estamos. Esta es la cadena de base. Voy a tejer el mismo grupo de 6. 2 cadenas. Aquí tengo el grupo de 6. 5 cadenas.
Después de las 5 cadenas, medio punto en el lazo que sigue de la vuelta anterior. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto en el último lazo. Y aquí tejo 3 cadenas para terminar la segunda vuelta. En el siguiente lacito, medio punto, le doy vuelta y empiezo la tercera vuelta con 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Se van a tejer 9 vueltas de inicio. Estas 9 vueltas no se van a repetir. De nuevo 5 cadenas, el grupo de 6, 2 cadenas y ahí está terminada la tercera vuelta. Voy a continuar con 5 cadenas, le doy vuelta, el grupo de 6, aquí tengo el grupo de 6, 5 cadenas, en cada lacito se va a tejer medio punto con 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto y aquí se tejen 3 cadenas como la vuelta 2 es la que se tejieron 2 cadenas para terminar, 2 cadenas. En el siguiente lacito se teje el medio punto y ahí está la vuelta 4, es esta vuelta, la 2, y vamos a repetir la 3 con 5 cadenas. A este lado vamos a tejer en estas 9 vueltas, así como estamos cerrando cada vuelta y empezando cada vuelta. Ahí está. Vamos a tejer ahora las 5 cadenas para seguir con la vuelta 5. Le voy a dar vuelta a este lado y medio punto. Ahí tenemos el tejido extendido. Esta es la cadena de base, aquí la tenemos y aquí vamos avanzando para la parte de abajo de un lado. Vamos a seguir tejiendo en la vuelta 5 los lacitos. Aquí nos falta 1, 2, 3 lacitos y el grupo de 6. Ahí está la vuelta 5, el grupo de 6. Voy a tejer para la vuelta 6 las 5 cadenas y el grupo de 6. Aquí tengo la vuelta 6 con 1, 2, 3, 4 lacitos de 5 cadenas. Aquí vamos a tejer 3 cadenas porque en la vuelta anterior tejimos el lacito de 5 cadenas. Estamos repitiendo la número 4, 2 cadenas y el siguiente lacito, medio punto. El siguiente es este lacito, aquí está dando vuelta, así lo vamos a ir tejiendo. Aquí me voy a regresar con 5 cadenas, la vuelta 7, tomando este primer lacito. Este es el mismo, aquí va en medio de estos dos, no se ha aumentado a este lado a lo que se va agregando. En la primera vuelta tenemos 2 lacitos,
En la segunda vuelta tenemos 2 lacitos y 2 cadenas. En la tercera vuelta tenemos 3 lacitos completos. Ahí están, son estos 3. Y en la vuelta 4 tenemos los mismos 3 lacitos, pero con 2 cadenas. En la vuelta 5 tenemos 1, 2, 3, 4. Y en la vuelta 6 tenemos 1, 2, 3, 4 y 2 cadenas. En esta forma van a tener ya la idea qué es lo que estamos tejiendo. Aquí empiezo las 7 con 5 cadenas para el primer lazo. Le doy vuelta el medio punto y sigo con los demás lacitos y tejo el grupo de 6. Terminé la vuelta 7 y empecé la vuelta 8. En la vuelta 7 tengo 1, 2, 3, 4, 5 lacitos. Okay, ahí tengo la vuelta 8 con 1, 2, 3, 4, 5 lacitos. Y para terminar son 2 cadenas. En el siguiente medio punto y le doy vuelta con 5 cadenas para tomar este primer lacito en la vuelta 9 y terminamos en este grupo de 6. Aquí está la vuelta 9 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacitos de 5 cadenas y el grupo de 6. Ahí está todo el espacio que se tejió de inicio. Vamos a empezar a tejer la vuelta 10. Se va a repetir de la 10 a la 19 el tejido. Aquí empiezo con 2 cadenas. Le doy vuelta y tejo el grupo de 6. Aquí está el grupo de 6, 5 cadenas. Paso un espacio de cadena y en el siguiente, en la tercera cadena, voy a tejer un grupo de 2 separados de 5 cadenas. En el mismo punto tejo el siguiente punto alto, 5 cadenas, paso un espacio de cadena. En la tercera cadena tejo un grupo de 6 2 cadenas. En el mismo punto se teje los 3 puntos altos. Aquí está el grupo de 6, 5 cadenas, paso un espacio de cadena. En el siguiente punto, medio punto, y se tejen 2 cadenas. Y en el siguiente lazo, el medio punto. Y ahí está terminada la vuelta 10. Voy a empezar la 11 de repetición, 5 cadenas. Después de las 5 cadenas, medio punto en el siguiente lazo de cadena, 5 cadenas, un grupo de 6. Ahí está el grupo de 6, 5 cadenas. En el espacio del grupo de 2 se tejen
13 puntos altos. Aquí están los 13 puntos altos, 5 cadenas y el grupo de 6. Aquí está la vuelta 11 de repetición con 5 cadenas en cada lacito. Este que tenemos aquí es el que se tejió en la primera parte del tejido. Este es el siguiente, este es el que ya tejimos. Aquí tenemos solamente 2 lacitos de 5 y estos 2. Vamos a regresarnos en la vuelta 12 con las 5 cadenas. Cada vuelta se va a empezar con 5 cadenas cuando estemos en la orilla del tejido para hacer el grupo de 6. Aquí tengo el grupo de 6. Estamos en la vuelta 12 de repetición, 5 cadenas y se van a tejer 13 medios puntos. En cada punto alto, un medio punto. Ahí están los medios puntos, 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas, medio punto. Aquí vamos a continuar con 5 cadenas, medio punto y 2 cadenas. En el siguiente lacito, el medio punto. Ahí está. Esta es la vuelta 12. Voy a empezar la vuelta 13 de repetición. Tejo 5 cadenas. Le doy vuelta. Este es el primer lacito después de las 5 cadenas. 5 cadenas. Aquí tejo el medio punto. Cinco cadenas. El grupo de 6 y tejo 5 cadenas. Aquí están las 5 cadenas y paso un medio punto y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y dejo el último punto sin tejer y las 5 cadenas para tejer el grupo de 6. Y aquí se termina la vuelta. Ahí está la vuelta 13.
Aquí tenemos 3 lacitos de 5 antes de la piña. Aquí voy a tejer las 5 cadenas y el grupo de 6 en la vuelta 14. Aquí empiezo la vuelta 14 de repetición. Tengo el grupo de 6, 5 cadenas. Paso el primer medio punto y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las 5 cadenas, el grupo de 6, la vuelta 14, ahí está el grupo de 6, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, y aquí tejo 2 cadenas y el medio punto, y ahí está cerrada la vuelta 14. Se empieza la vuelta 15. Le doy vuelta, aquí se tejió el medio punto, voy a tejer 5 cadenas, medio punto en el lazo, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, ahí tenemos 3 lacitos de 5 cadenas, 1, 2 y 3. El último, 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo de 6, las 5 cadenas, 7 medios puntos, las 5 cadenas y el grupo de 6 en la vuelta 15 de repetición. Ahí está la vuelta 15. Voy a tejer las 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas, 5 medios puntos, 5 cadenas y el grupo de 6 en la vuelta 16 de repetición. La vuelta 16, aquí tengo 5 medios puntos, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, aquí tenemos el lacito de 5 cadenas, es el último lacito de la vuelta anterior, corresponde tejer solamente 2 cadenas para seguir. El siguiente espacio es este, medio punto, ahí está la vuelta 16, la vuelta 17, se tejen 5 cadenas, porque la anterior fueron 2 cadenas, le doy vuelta, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, el grupo de 6,
se teje. En esta vuelta anterior tengo 5 medios puntos. En la vuelta 17 se van a tejer 3 medios puntos, las 5 cadenas y el grupo de 6. Aquí están los 3 medios puntos. La vuelta 17. Terminé la vuelta 17, empecé la 18 de repetición y aquí tejo después del grupo de 6, 5 cadenas, medio punto a la mitad de los 3, 5 cadenas, el grupo de 6, ahí está el siguiente grupo de 6, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Aquí está el último lacito, se tejen las 5 cadenas. Como el primer lazo es de 5, vamos a tejer 2 para finalizar la vuelta. La vuelta 18, aquí se teje el medio punto y está terminada la vuelta 18. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lacitos y las 2 cadenas al terminar esta vuelta. Voy a tejer la última vuelta de repetición, la 19, con 5 cadenas. Le doy vuelta, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, medio punto, medio punto, 5 cadenas, el grupo de 6, aquí termino el grupo de 6, aquí voy a contar los lacitos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacitos, y para terminar la vuelta 19, en el espacio de cadena tejo medio punto y ahí está terminada la vuelta 19 de repetición. Recuerden que son 6 lacitos al final de la vuelta. Ahí está el primer motivo de la piña. Ok, voy a empezar desde la vuelta 10 a tejer. Aquí la marqué, la vuelta de repetición de la 10 a esta última que es la 19. Voy a acercar la imagen para empezar a tejer desde esta vuelta. Así se va a empezar la siguiente vuelta. Para el segundo motivo se tejen las 2 cadenas, igual como tejimos aquí, las 2 cadenas en la vuelta 10 para dar vuelta y se teje el grupo de 6. Ahí está el inicio del grupo de 6, 5 cadenas, se pasa un lazo de cadena y se teje en la tercera cadena el grupo de 2 con 5 cadenas,
en el mismo espacio 5 cadenas, se pasa un espacio de cadena en la tercera cadena. Aquí voy a tejer el grupo de 6. Aquí está el grupo de 6. Aquí empezamos, este es el primer grupo. De la vuelta 10 de repetición nos podemos ir guiando por el que ya está tejido. Aquí pasamos este, aquí hay que pasar uno más. Las 5 cadenas, pasamos un lazo de 5 cadenas en el siguiente. Ahí lo tengo. Aquí se teje. Vamos a ver en este. Este es un lazo de 5 cadenas y 2 cadenas que se van a tejer. Aquí está en el siguiente. Este ya está tejido. Y así seguimos. Aquí se terminó con 2 cadenas. En el siguiente vamos a tejer 2 lazos de 5 cadenas para la vuelta 11 de repetición. Esta que tejimos ahorita es la 10 de repetición y seguimos con la 11. Y así cada vuelta la vamos a seguir haciendo de acuerdo al motivo que ya se tejió. Y les muestro desde que se inició el tejido de la orilla. Aquí queda esta vuelta del primer motivo y así como queda esta, vamos a continuar la siguiente para que en cada motivo deje esta media luna aquí en cada motivo de la orilla. Este es el primer motivo. 1, 2, 3, 4. Y este es el quinto motivo que se está haciendo en la vuelta. Este que sigue aquí, que es el número 5. Aquí tejí 10 motivos desde la orilla. Este es el primer motivo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tengo este primer lado hasta la vuelta 19 de repetición. Aquí tengo la marquita de la mitad de la parte de atrás. Este es el último lacito que uní en la vuelta 18 de repetición y de regreso en la vuelta 19, porque son 2 vueltas que dependen de cada lacito. Aquí está la vuelta 19, la tengo al lado revés, voy a darle vuelta. Aquí se termina la piña. Ahí está la vuelta 19. Donde están unidos los 2 grupos de la vuelta 19, este es el grupo y este es de la vuelta 18 de repetición. Voy a empezar el siguiente lado. Les voy a mostrar cómo lo vamos a empezar y vamos a tejer hasta la mitad aquí donde tengo la marquita. En este punto vamos a llegar tejiendo los mismos motivos, que son 10 en total hasta este. Del lado contrario vamos a tejer igual hasta la vuelta 19 de repetición. Estas son las 10 cadenas. Aquí tenemos la esquina. Voy a tomar el punto
para tejer medio punto, 2 cadenas. Aquí tengo el primer lacito para tejer medio punto. Este es el primer lazo que vamos a unir y así seguimos en cada lacito las vueltas como ya saben hacerlo. Aquí se tejen 5 cadenas, se pasan 4, medio punto, 5 cadenas y el grupo de 6 en la última cadena. Y así seguimos para tener los 10 motivos al lado contrario. Ahí está la primera vuelta. Aquí estoy al lado contrario, ya terminé los 10 motivos y estoy en la vuelta 19 de repetición. Y aquí está la mitad de la parte de atrás. Vamos a unir los motivos aquí que están de punta a punta. Aquí voy a cerrar este. Aquí termina la vuelta 19 de repetición. Igual voy a tejer un medio punto y voy a cortar el hilo en esta parte. Lo que pasa es que dejé demasiado hilo, dejé al lado contrario la primera parte que tejí porque no sabía todavía cómo iba a unirlo. Ahora, para aprovechar este hilo que dejé, lo voy a unir de este lado a este lado. Es igual cualquiera de los dos lados. Si ustedes todavía tienen el hilo aquí sin cortar, lo pueden hacer, lo mismo que voy a hacer yo con esta hebra. Voy a empezar a unir los dos lados con 2 vueltas. Vamos a tejer la primera a este lado donde tengo la hebra del hilo. Aquí tengo el último medio punto y voy a deslizar los 2 siguientes puntos altos por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas para el primer punto alto. Voy a tejer el mismo grupo de 6 y se van a seguir tejiendo los lazos de 5 cadenas y tomando medio punto en cada lazo hasta llegar al final con los lacitos de 5 cadenas. Aquí empecé la vuelta y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacitos y 2 cadenas para terminar la vuelta. Aquí tengo la mitad marcada. En este lacito a la mitad vamos a tejer medio punto y ahí está la vuelta terminada. Nos falta una más para terminar la unión. Voy a tejer 2 cadenas para continuar con el primer lacito que tenemos en la parte contraria. Esta es la parte contraria. Aquí tejo medio punto, le voy a dar vuelta al tejido para tomar el lado contrario y regresarnos con la vuelta. 2 cadenas. Aquí está el siguiente lacito, medio punto, 2 cadenas. En la parte de arriba tomamos el lacito, medio punto, 2 cadenas. El siguiente lado, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. De un lado un lacito, 2 cadenas. El siguiente lado, 2 cadenas. El siguiente lado, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas,
2 cadenas. Aquí ya tenemos el grupo de 6 y aquí vamos a seguir con el grupo de 6 en este último lado que tenemos. Aquí es donde cortamos el hilo. Voy a tejer los 3 puntos altos. Aquí en esta parte voy a tejer una cadena, medio punto, una cadena y me regreso con el grupo de 3 y ya vamos a terminar. Para cortar el hilo, ahí está, voy a ponerle una cadena, voy a cortar el hilo y está terminado. Les voy a mostrar, aquí está la terminación. Esta es la marquita que teníamos, no tiene ninguna señal de la unión y se termina con estos dos grupos de 6 agregados y ahí tenemos ya todo el tejido finalmente terminado. Aquí le podemos terminar para que se vea igual a este grupo con 3 cadenas, porque si tejemos el punto alto queda muy marcado el último punto y así queda igual los dos lados. Ahí está, de igual manera, ahí está. En cualquiera de los dos lados voy a empezar la orilla. Esa es la parte del frente. Aquí anudo el hilo y en este mismo espacio empiezo a tejer con 3 cadenas para el primer punto alto, con 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto, medio punto y aquí mismo tejo de nuevo 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto y ahí calculando el espacio que tenemos en la base de cadena. Así voy a seguir tejiendo el mismo grupo de 4 y tengo 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo espacio un punto alto. Y calculando el espacio tejo medio punto. Así vamos a tejer toda la orilla en la base de cadena hasta llegar al siguiente extremo donde empezamos a tejer la orilla. Aquí está el final. Aquí tejí el último medio punto. Aquí voy a cortar el hilo. Aquí está totalmente terminado. Esta es toda la orilla. Ahí está terminada. Espero que le haya gustado. Gracias por ver el video. Se puede suscribir si todavía no lo ha hecho y bienvenidos. Si le gustó este tutorial, por favor compártalo. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.